Bienvenidos a Desafío Global. Uno de los temas fundamentales para toda sociedad es el desarrollo de sus comunidades en base a la educación. Desafortunadamente, toda la región América Latina y el Caribe se encuentran de alguna manera en un bache en el cual no hemos podido salir de la mediocridad e incluso de la miseria. Es importante impulsar este sector y precisamente para platicar de ello se encuentra al otro lado de la línea Jorge Sequeira Santiago, director regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe desde Santiago en Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Saludo a toda la audiencia en México que nos escucha y gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son los factores por los cuales América Latina, el Caribe y entre ellos obviamente México se encuentran estancados? ¿Por qué no podemos desarrollarnos? ¿Es un problema político, es un problema económico, problema social? ¿Cuál es el origen de este gran bache? Hay varios temas que hay que mencionar en este caso. Definitivamente un gran rezago de la región, un rezago crónico, es la calidad de la educación. Sabemos, por ejemplo, que toda la región y México también han hecho mucho progreso en cobertura, por ejemplo, en educación primaria universal, en secundaria y hasta en universitaria, pero el gran tema que hay que abordar es el gran problema de la baja calidad de la educación en toda nuestra región. Y como trasfondo a este problema de calidad está también el inmenso problema crónico de la desigualdad que afecta mucho a nuestra región. Entonces, si vemos la educación como un elemento de ascensor social, un elemento de movilidad social para que las personas puedan surgir de la pobreza, es importante ver cómo las dos cosas hay que abordarlas a la vez. Por un lado la desigualdad, pero por otro lado la educación como un elemento fundamental para emerger y para mitigar la desigualdad. Jorge, ahora bien, es un asunto de dinero porque al final de cuentas vemos que muchos países destinan una gran parte de su Producto Interno Bruto a la educación y no hay resultados. Por supuesto, el dinero nunca será suficiente para alcanzar todas las metas que nos hemos planteado, pero yo diría que más que dinero es mejor dinero. Es muy curioso que en toda nuestra región, América Latina y el Caribe, con la excepción de Haití, todos los países son de renta media, lo cual quiere decir que hay recursos fiscales que se pueden perfectamente dedicar a la educación. Entonces no se trata de poner más plata en el problema para resolverlo, sino mejor plata, inversión tal vez más inteligente, inversión más dedicada y a largo plazo sobre algunos temas específicos en el sistema educativo que sabemos que a largo plazo van a transformar toda la foto educativa. Un caso típico, por ejemplo, es la inversión en educación para la pequeña infancia, porque sabemos que ahí también está la raíz de la desigualdad y si una persona ha recibido buena educación en pequeña infancia, es muy posible que sus resultados en escuela primaria y secundaria también vayan al unísono con esta inversión. También hay que invertir para aquellos más marginados, por ejemplo los afrodescendientes o muchos grupos indígenas, como es el caso en México, que merecen más educación y mejor educación. Entonces muchas veces no tenemos que hablar de más recursos, sino de mejores recursos. Quiero decir con ello una inversión más inteligente en diferentes sectores. Y en eso, por ejemplo, los docentes, hay que siempre mencionarlos, merecen un trato especial porque los docentes son los verdaderos agentes de cambio y sin ellos la calidad y la cobertura nunca se dará como debe ser. Ahora, ¿la calidad en qué se basa? ¿En darles más conocimiento, más horas de enseñanza? ¿Cuál es la clave para que podamos, miembros de esta comunidad latinoamericana, pues darle mejor educación a las nuevas generaciones y que en unas cuantas generaciones más podamos desarrollarnos económica y socialmente? Tradicionalmente la calidad se ha medido muchas veces por la simple medición de aprendizajes. En otras palabras, se mide a través de evaluaciones anuales o bianuales, qué tanto los niños o los estudiantes han aprendido en ciencias, en matemáticas, en lectura, y muchas veces hasta hacemos rankings, ponemos tablas en las cuales se clasifican los países. Y eso a veces genera controversia, porque los países, más allá de ver cómo sus estudiantes han mejorado, quieren saber cómo les ha ido en los rankings o en esas tablas que producimos. Nosotros pensamos que más allá de la simple medición de aprendizaje, que está bien en sí misma, hay que ir más allá y también preparar al estudiante con las habilidades no cognitivas. Con eso quiero decir, por ejemplo, resolución de conflictos, creatividad, convivencia, cómo respetar a las familias y al docente,
cómo vivir en sociedad. Y también no podemos olvidarnos de que la calidad tiene que estar asociada al momento en que la persona sale del sistema educativo y debe y puede encontrar un trabajo para tener y llevar una vida digna, una vida decente. Entonces la calidad tiene varias dimensiones en las cuales entra la medición de aprendizaje, también el comportamiento en sociedad, que son los valores no cognitivos, y sobre todo, qué herramientas útiles debemos darle a un individuo para que pueda encontrar un trabajo decente y digno a lo largo de su vida. También estoy de acuerdo contigo que debe ser una educación integral en donde pueda incursionar adecuadamente este individuo en la sociedad. Jorge, por otra parte, ustedes ya analizaron la reforma educativa mexicana. Esta reforma educativa, ¿qué le ven de bueno, qué le ven de malo? Bueno, primero que nada, en la UNESCO hemos ya expresado en varias ocasiones nuestro apoyo 100% a la reforma educacional mexicana por las grandes magnitudes y ambiciones que se propone a largo plazo. Es un ejemplo para muchos países dentro y fuera de la región, porque una reforma en educación siempre tiene que llevar mucho tiempo y muchas ambiciones que pueden lograrse porque el país tiene los medios fiscales e intelectuales para lograrlo. Eso como punto de entrada. Vemos, por ejemplo, en forma muy positiva que uno de los temas principales es mejorar todo lo que es la dimensión de la carrera docente y de los docentes. También vemos con mucho interés el censo nacional que se está llevando a cabo, la primera vez que se lleva un censo en el país y en muchos países de la región tampoco se ha hecho, para realmente tener una foto clara de la situación del sistema educativo en México. Otro punto interesante es justamente la calidad de la educación a través de una nueva agencia de calidad que se está llevando a cabo y que sabemos que si se hace bien va a beneficiar muchísimo a todo el sistema educativo mexicano. ¿Qué son los riesgos que vemos? Bueno, los riesgos hay dos. El primero es la continuidad, porque es una gran tarea a largo plazo y si hay cambios administrativos o políticos, y seguramente lo sabrá con el tiempo, es muy importante que las líneas directrices no se pierdan, que sigan porque esto es una labor a largo plazo. Y para lograr esto tenemos que tener consenso en que todos los interesados, desde los padres, a los estudiantes, a los docentes, a las clases políticas y a todos los estados de la sociedad mexicana, todos deben tener un consenso sobre el camino a llevar y sobre cuáles son las metas esperadas. Y eso, en otras palabras, es para trascender cualquier agenda política que cambiará con el tiempo. Eso es una cosa que se puede lograr porque la reforma apenas empieza, se necesita mucho consenso y eso nos lleva a pensar en un segundo riesgo que es también relativamente fácil de llenar y de resolver, es la comunicación, una verdadera campaña de comunicación que acompañe la reforma, de manera que todos sepamos los diferentes obstáculos que se van salvando, cómo se van resolviendo, cuáles son los éxitos a mediano, corto, mediano y largo plazo, y también cuáles son los escollos que tenemos que resolver sobre el tiempo. Si estas dos condiciones se dan, consenso y comunicación, nosotros pensamos que a largo plazo esta campaña y también la reforma educacional será un éxito. Pues Jorge, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos adelante con el apoyo a la reforma educacional en México. Es un esfuerzo de todos, es cierto. Jorge, te agradezco mucho. Jorge Sequeira Santiago, director regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe desde Santiago, en Chile, en este desafío global.